Hola, buenos días. Me toca presentar a Emanuel Álvarez Hernández. Él nos va a hablar sobre cultura y feminismo, pero antes quiero mencionar su perfil académico. Emanuel es licenciado en Pedagogía y Filosofía, doctorante en Educación y estudiante del doctorado en Historia y en Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es nuestro invitado desde Córdoba. Hola, Emanuel, te damos la bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, público en general, profesores, autoridades, estudiantes, ¿sí? Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues prácticamente antes de comenzar, sí me gustaría hacer como una ampliación con respecto del tema. Y bueno, el tema sí le pusimos, ¿no? De una manera, pues digamos, incipiente, ¿no? Que feminismo, y vamos a hablar acerca de feminismo, pero en realidad esto es un poco más que el feminismo, o sea, porque pues prácticamente digo, para hablar de feminismo, ¿quién tiene que hablar? Tiene que hablar una mujer, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental para empezar la charla. Yo lo que voy a hacer es hacer una presentación con respecto de lo que es el género, ¿sí? El género, cómo pensar el género, la filosofía y el amor. Básicamente esa es la situación de la que yo voy a presentar. Bien, voy a compartir mi presentación. Si me pudieran habilitar ¿sí? En un momento, Emanuel. Gracias. Bueno, antes que nada, también les comento, esta imagen que está atrás de fondo es una pintura, a lo mejor reconocen ese lugar, ¿no? Es una pintura, creo que es de la región, me parece. Es una pintura de José María Velasco. Sí, es una pintura más o menos por ahí del siglo XIX, inicios del XX, sí, y pues prácticamente es la Barranca de San Miguel, ¿no? Me Ahí parece es, que es una pintura que tenemos en el Museo del Estado, justo en Orizaba. sí, efectivamente. Sí, es una pintura muy bonita, por cierto, un paisaje muy bonito. ¿Está? ¿No? Escribe Listo, la Emanuel. región. Ok, gracias. Vamos a compartir pantalla entonces. Quiero compartir esta presentación con ustedes. Voy a mostrarles. Sí, ya la están viendo. Género y filosofía. Género, la filosofía y el amor. ¿Sí? Bueno, ok. Comenzaremos con esta presentación. Pues prácticamente de lo que se trata esta charla, que ya me dijeron que es poco el tiempo que tenemos, trataré de ir un poco rápido. Sí, y bueno, en primero, el objetivo general trata de construir un juicio crítico con una estructura racional objetiva, no moralizante en torno al género y a partir de elementos jurídicos, políticos, sociológicos y prácticos para tomar decisiones en la vida cotidiana, obviamente con respecto del género, ¿sí? Y los específicos, primero, pues Ponle presentar un marco conceptual, por favor, ¿sí? Bueno, pantalla completa. mande. Pantalla completa. En pantalla completa, la compartimos. A Sí. ver, déjame checar. Ya estás. ¿Ya? A ver, dale pantalla completa. A ver, ahí estamos. ¿Sí? ¿Sí Síguele. vamos bien? Ya está. Perfecto. Ok, bueno, les decía, entonces, pues de lo que se trata es eso, ¿no? De tener una serie de elementos para poder construir un juicio, ¿sí? Un juicio en torno al género, ¿sí? Y pues que nos va a servir sobre todo para tomar decisiones en la vida cotidiana, ¿sí? Como objetivos específicos en la presentación irá de la siguiente manera. Primero vamos a presentar este marco conceptual en torno al género, ¿sí? Después, elementos legales en torno a las diferencias de géneros, que es lo que ha hecho nuestro Estado, qué es lo que ha hecho, digámoslo así, el Estado mexicano con respecto de estos nuevos derechos o por lo menos no estas nuevas especificidades en los derechos universales que tenemos. Posteriormente, bueno, vamos a tratar de comprender ya con esta serie de elementos, también vamos a comprender la radicalización de una variante ideológica del género como como lo es el feminismo, y por último reflexionaremos sobre las paradojas que genera la igualdad de derechos en torno al amor, ¿sí?
Bueno, eso es como el índice de la presentación. Comenzaremos con esta presentación. Bueno, primero, aquí hay una cita de José Gorostiza, desde Muerte sin fin, y dice así: tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Y tenemos otra cita como de dominio popular que no es propiamente una cita, ¿no? Es más que nada una excusa, ¿sí? Que nos dice: en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Que bueno, pues es una excusa utilizada en conflictos bélicos también como en el caso de los cortejos, ¿no? Bien. Conforme a nuestros conceptos, a nuestro marco conceptual, nosotros observamos en primero que hay una diferencia entre lo que es género y lo que es el sexo, ¿no? Nos dice aquí la diapositiva: el sexo es un conjunto de características fisiológicas y sexuales, ¿sí? Con las que nacen hombres y mujeres. En su caso, el género, ¿no? El género es diferente, el género parte de la construcción de la identidad. Aquí nos dice la diapositiva, ¿sí? Se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido, pero no son exclusivos de la sociedad, también pertenecen a los individuos, ¿sí? Entonces, este es un punto importante para saber, ¿sí? Bueno, tenemos un conjunto de características fisiológicas por una parte, pero también tenemos una construcción de la identidad sexual de los individuos. Entonces, ese punto es bastante importante tomarlo, ¿sí? Y tenerlo presente en todo momento. Bueno, a partir de ello, nosotros encontramos que existen elementos, ¿sí? Elementos políticos que promueven lo que es la igualdad de género, ¿sí? Y esto consiste en organizar, ¿sí? A mujeres y hombres una misma valoración, un goce real de derechos, oportunidades para acabar con la discriminación, ¿sí? Por otra parte, la igualdad no es sinónimo de equidad, ¿sí? La equidad tiene que ver con otra serie de asuntos, ¿sí? Nos dice aquí la diapositiva, dice: equidad consiste en reconocer condiciones, características específicas de cada grupo social, ¿sí? Factores en específico, ¿sí? Que están en cuenta, y hay que tomarlos en cuenta justamente para erradicar prácticas de discriminación, ¿sí? Prácticas que, digamos, hagan este tipo construyan desigualdades, ¿no? Afecta en estas equidades a niñas, a mujeres, a niños, hombres en su oportunidad y estilos de vida. No es fortuito que ahorita tengamos una ley, por lo menos en los últimos 20 años, ¿sí? Y con el siglo XXI, un poco antes, ¿sí? Tenemos una ley que tiene que ver con esta igualdad, con una protección de derechos también, ¿sí? Para niños, pero también para niñas, ¿sí? Para adolescentes, para jóvenes. Tenemos ya también una ley con respecto, digámoslo así, al derecho que tienen las mujeres para vivir en un ambiente libre de violencia, ¿sí? Y tenemos un montón de documentos legales, que, digámoslo así, permiten establecer una estructura, un andamiaje para el derecho y el disfrute, ¿sí? Disfrute de estos derechos con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿sí? Que ya en la actualidad estamos incorporando al marco legal un enfoque de género, ¿sí? Que busca hacer un cambio, ¿sí? Un cambio en conjunto de prácticas, ¿sí? Y que además, por decirlo así, tiene un conjunto de planificaciones, de objetivos, de actividades, ¿sí? Paso a la siguiente. Bueno, digamos, esto es una serie de programas que está promoviendo también la UNICEF. Esto es parte de un conjunto de políticas internacionales, supranacionales, por decirlo así, ¿sí? Que se están promoviendo tanto a través de la UNICEF como a través de la ONU, como a través de la UNESCO, como también por la OCDE y muchos organismos internacionales, ¿sí? De los que México forma parte, ¿sí? Eso es un punto fundamental que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Porque bueno, esto está en el ambiente, en el ámbito global de las políticas y es una política general que también nuestro país ha adoptado con un conjunto de recomendaciones, ¿sí? Bueno, alguna serie de referentes legales que nosotros tenemos. Tenemos en primera en nuestro país, en el ámbito nacional, pues lo que ha sido la reforma al artículo primero constitucional, ¿sí? En el cual ya se establece, bueno, que existe una igualdad entre hombres y mujeres y que se trata de erradicar la discriminación, ¿sí? La discriminación por cualquier tipo de condición en la cual encontremos a un grupo
en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Y en este caso, las mujeres forman parte de esos grupos, ¿sí? También se reconocen a los indígenas, se reconocen a las personas con capacidades diferentes, en fin, ¿sí? Hay diferentes minorías que nosotros vamos a encontrar aquí, ¿sí? Que han sido vulneradas, ¿sí? Bueno, y sobre esa misma reforma, el artículo primero constitucional que se hizo en el 2011, al mismo tiempo también se adoptó esta perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Tanto en la Constitución, y de hecho hubo ahí un cambio, una reforma muy importante, porque antiguamente solamente decía de las garantías individuales y hoy en día nuestra Constitución nos dice de los derechos humanos y sus garantías, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahí es muy importante para nuestro país, en el marco jurídico, pues adoptar esta perspectiva de derechos humanos. También tenemos una ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Tenemos eso y tenemos también una serie de reformas en el Código Penal Federal, como por ejemplo la tipificación del feminicidio, ¿sí? Y ya ahorita en la actualidad, de acuerdo con la ley Olimpia, ¿sí? También tenemos ahí un conjunto de elementos que nos permiten salvaguardar o garantizar los derechos de las mujeres para evitar, bueno, de hombres y mujeres también, ¿no? Para evitar la violencia a través de los entornos virtuales. Bueno, ok, tenemos eso. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Y en esta, pues obviamente se hicieron una serie de observaciones a nuestro país, ¿sí? En ella, pues se exhorta desde el 2018 al Estado mexicano a que vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la misma ley que mencioné anteriormente, ¿sí? Que se normalicen los protocolos de investigación policial del feminicidio en el país y se garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. Eso es en el caso del feminicidio. Y en el caso de las violencias, si ustedes habrán dado cuenta ya en los últimos años, y me parece que ya a partir del 2019, a través de la Secretaría de Educación Pública se empezaron a establecer un conjunto de protocolos, ¿sí? Contra el acoso escolar y contra el acoso sexual, ¿sí? Entonces, ahí tenemos toda una normativa, ¿sí? ¿Qué se ha hecho? Bueno, en nuestro país a partir de entonces se ha establecido una armonización legislativa del delito de feminicidio, ¿sí? Se ocupan una serie de criterios y bueno, que es lo que han aportado y han adoptado las diferentes entidades federativas. A mí me llama mucho la atención este punto número 3, ¿no? Que es un criterio, ¿no? Cuando hay un feminicidio, por ejemplo, de acuerdo con el Código Penal Federal, nos dice, bueno, ¿cuándo distinguimos nosotros, ¿no? El feminicidio del homicidio. Dice, pues el primero es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, ¿sí? Ese es un elemento, ¿sí? Que la víctima le hayan infligido lesiones, mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, ¿sí? Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. El problema aquí, por ejemplo, desde este punto número 3, el Estado de Veracruz no lo contempla, ¿sí? El Código Penal. Eso es importante, ¿no? Señalarlo también, porque hay que destacar qué es lo que no, qué es lo que hace y qué es lo que no hace el gobierno de nuestro Estado, o no ha hecho, y hay que reformar, ¿sí? eh, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectivo de confianza, ¿sí? También es otro punto. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acosos o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, ¿sí? Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, ¿sí? Que el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público o exhibido en un lugar público. Comúnmente lo que pasa es que estos cuerpos se encuentran en botaderos, ¿no? Nos encontramos así o a campo abierto y se encuentran exhibidos, ¿sí? Ocultamiento o destrucción del cuerpo también es otro elemento. Abuso de cargo público, el cargo público también, ¿sí? Entonces ahí tenemos un conjunto de elementos que nos dicen, nos van encuadrando una conducta, ¿sí? También otra cuestión, con respecto de esto, las consecuencias por este tipo de violencias que acaba con el feminicidio, con una víctima, ¿sí? Con la vida de una persona, nos encontramos que hay un conjunto de penas, ¿no? Penas de prisión mínimas y penas máximas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de un conjunto de estados en los cuales, pues,
la pena es de 20 años, en otros es de 50 años, como es el caso de Veracruz, la pena mínima, ¿no? Veracruz sí se instauraron penas mínimas de 40 años de prisión, ¿sí? A un feminicida. Las penas máximas de prisión han sido establecidas por 6 entidades, como Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, Veracruz también puede considerarse, ¿sí? Esas son las penas máximas. Bueno, se ha hecho algo al respecto, ¿sí? También, por otra parte, cabe destacar que ¿qué nos ha llevado a esto? ¿Sí? Hemos visto nosotros un conjunto de manifestaciones desde las muertas de Juárez, que ya tienen sus años, ¿sí? Tienen más de 10 años esta serie de asuntos, ¿sí? Y que comenzaron con manifestaciones muy, digámoslo así, pacíficas, ¿no? Sin embargo, hemos observado que en el presente, ¿sí? Estas manifestaciones se han exacerbado, ¿sí? Se han exacerbado porque antes era específica de un solo estado, del caso de Chihuahua, ¿no? Y el caso de Ciudad Juárez en particular nada más, pero hoy en día mueve a todo el país, ¿sí? Entonces ese es un punto muy importante, ¿no? Y hemos pasado nada más así de los memoriales, desde el establecimiento de memoriales, ¿sí? A un conjunto de, pues igual, ¿no? Parte de manifestaciones con elementos tal vez violentos, tal vez de destrucción, pero que nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Sobre ello también, ¿sí? No es estigmatizar. Bueno, ¿por qué digo? No se trata de estigmatizar. Porque también en nuestro país hemos visto, miren, este es otro punto, ¿no? Otro punto muy importante también que nos dio lugar, durante las manifestaciones este año, ¿sí? Bueno, ya un conjunto de presentaciones ahí de consignas públicas, ¿sí? Sobre Palacio Nacional, ¿no? Y les digo, bueno, esta serie de manifestaciones, esta serie de elementos que a lo mejor algunos están de acuerdo, otros en desacuerdo, pues vamos a decirlo de esta manera, pues no son exclusivos de las manifestaciones feministas, ¿no? Tenemos aquí otro tipo de manifestaciones en nuestro país y adivinen de quién son, ¿sí? Bueno, estas son de maestros, ¿sí? Son las manifestaciones de los maestros en el 2013, igualmente violentas, ¿sí? Entonces, y además, ¿no? O sea, también, de alguna manera son problemáticas y causan una serie de conflictos también en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los campamentos que se hicieron a lo largo de la reforma durante bastante tiempo, el cierre de escuelas, los bloqueos, ¿sí? También son manifestaciones, ¿no? Pero estas parece que no molestan, ¿no? Molestan a aquellas, las de las mujeres, ¿no? Entonces, en eso hay que poner atención. Pues digo, las manifestaciones pueden tener diferentes tintes, pueden ser pacíficas, pueden ser violentas, pueden ser con bloqueos, pueden ser de diferente tipo, ¿no? Como paros laborales también, ¿sí? También tenemos eso. Recordemos, 2013, pues las escuelas estuvieron paradas cerca de 6 meses, ¿no? Entonces, pues digamos, también hay un conjunto de afectaciones ahí de índole social, bueno, pero parece que esas no molestan. Y aquí tenemos otro tipo de manifestación, ¿no? No sé si la recuerdan, es la del año pasado por estas fechas, la de George Floyd, quemaron una estación de policía en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos, las manifestaciones se pueden presentar de diferente índole, ¿no? Estas pues fueron las provocadas también por el grupo de Las Vidas Negras también importan, ¿no? Un grupo que pues justamente lo que trata de hacer es promover la democracia, ¿sí? Una vida democrática, sin embargo, pues también hace uso de manifestaciones violentas. Bueno, entonces nada más es así como para observar aquí este tipo de diapositivas, este tipo de imágenes, pues nos sirven para ver que en efecto pues no, la violencia no es exclusiva de las manifestaciones feministas, ¿no? El feminismo no es violento. O sea, la violencia está en todas partes, número uno, ¿no? Entonces es como el elemento que tratamos de destacar aquí. Bueno, también hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿sí? Otra serie de elementos que se han construido en nuestro país en torno a la violencia de género que acaba en el feminicidio, nosotros vamos a encontrar también que ya existe una geografía histórica del feminicidio en nuestro país. Voy a tratar de presentar, ¿sí? A través de la pantalla completa, esto, ¿sí? ¿Sí lo logran ver?
Es un mapa de México, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en este mapa de México? Que hay un conjunto de cruces de 4 colores. De color amarillo, de color verde, de color azul, color, perdón, 5, ¿sí? ¿Sí? Amarillo, verde, azul, ¿sí? Y rojo, 5, sí, 5 colores, y morado, ¿no? Eso es lo que vemos. Bueno, y a mí me llamó la atención, pues a la hora de estar estableciendo esta invitación a dar esta charla que me dieron, a ver cómo está la situación del feminicidio y la violencia por aquí, por la región, ¿no? Y nos encontramos esto, que bueno, aquí ha habido cerca de lo que es Iztac, ¿sí? Aquí cerca de Iztaccíhuatl tenemos un feminicidio, ¿sí? Un feminicidio que de acuerdo con el mapa se dio en el 2016, ¿sí? Una mujer de entre 25 y 30 años, ¿sí? Entonces, eso fue. Si nosotros observamos este mapa, los colores nos van a indicar años. Por ejemplo, el azul nos indica el 2018, el morado nos indica el 2017, ¿sí? El amarillo nos indica el 2019 y el verde nos indica el 2020, ¿no? El mapa llega hasta el 2020. Entonces, además, la finalidad de esta geografía, de este mapa, pues nos permite, en primera, que los feminicidios no sean exclusivamente números, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí a un lado del mapa nos da una descripción del asesinato, ¿no? Es lo que nos ofrece este mapa. Entonces recuerda nombre, recuerda fecha, recuerda un caso, recuerda un proceso, ¿sí? Y eso es otro elemento, ¿no? Que está ahí presente como parte de nuestra memoria cotidiana también. Si nosotros vamos alejando el mapa hacia la región, ya pues entonces se ve la cosa un poco más preocupante, ¿no? Quizás no tan problemática, pero sí se ve algo significativo, ¿sí? Porque vemos ya un conjunto de elementos y más de 20 cruces en la región, ¿sí? Pero si nosotros vamos alejando y vamos alejando el mapita, miren, el problema que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, pues las violencias no solamente son políticas internacionales, ¿no? Es un problema muy fuerte en nuestro país, ¿sí? Eso es lo que tenemos que demostrar. Y obviamente que bajo este contexto, pues se empieza a entender que los reclamos cada día sean más exacerbados, ¿sí? Eso es lo que observamos, ¿no? En primera instancia. Bueno, ok. Regresemos a nuestras diapositivas, ¿sí? ¿Qué otra cosa se ha hecho por parte de la sociedad civil? ¿Sí? Pues la ley Olimpia, ¿no? El caso de esta chica, Olimpia Coral, ¿sí? Que bueno, pues también fue víctima de un tipo de violencia digital y pues que 7 años después pues, logró por lo menos establecer una ley, ¿no? Someter una ley justamente para erradicar la violencia digital, ¿no? Eso es lo que vemos. Y bueno, es curioso que no sea a través de nuestras cámaras de diputados o senadores que hay iniciativas de esta ley, sino que sea a través de, pues, víctimas, de las mismas víctimas, ¿sí? Entonces, ese es otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, pues las manifestaciones han de estar sirviendo para algo. No ha sido el único ámbito donde nosotros podemos observar que hay movimiento, por decirlo así, hay una dinámica, ¿no? También en el ámbito legal, también a través de las instituciones, se están haciendo una serie de medidas que en suma, repito, las está haciendo la sociedad civil, ¿sí? No es parte de ninguna agenda política de ningún partido, ¿sí? Entonces, eso es importante, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vamos con respecto de esta ley? Pues ya los diferentes estados, por lo menos, ¿sí? 14 estados han aprobado la ley, entre ellos Veracruz, ¿sí? Y bueno, ese es un punto muy importante porque eso ya implica más derecho, más reforma, más garantías, ¿sí? Más garantías en torno a el género, ¿sí? Eso es otro punto. Bueno, pero también nosotros observamos otra cosa. Por una parte tenemos un montón de leyes, un montón de cuestiones de derecho y de garantías, ¿sí? Que nos están protegiendo y que a lo mejor uno dice, bueno, qué bueno que hay sanción. Pero también por otra parte nosotros nos quedamos en la duda. ¿Y cómo vivimos nuestra sexualidad? ¿No?
¿Cómo debemos, y lo pongo entre comillas, ¿no? Debemos vivir nuestra sexualidad. ¿Cómo debemos? Debemos. No, pues yo creo que hay diferentes maneras de vivirla, ¿no? Y que deben de haber alternativas sanas, ¿sí? Y sobre todo que hay que construir justamente esta convivencia, ¿sí? Pero libre de violencia, por una parte, ¿no? Y me encontré esta misma imagen en la cual nos dice cómo hacer sexting de forma segura, ¿no? Bueno, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es una alternativa, a lo mejor tenga éxito, a lo mejor no tenga éxito, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí estamos la sociedad en nuestro presente construyendo alternativas, ¿no? Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Bueno, de todo esto, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta, pues en el ámbito de la discusión, un conjunto de paradojas, ¿sí? Nosotros observamos que por un lado queremos más regulación, ¿sí? Queremos una garantía de protección de nuestros derechos, pero también queremos más libertades, ¿sí? Ese es otro punto bien, bien importante que hay que tomar, ¿sí? Que al mismo tiempo que nosotros buscamos la igualdad de derechos, también se construye el individualismo, ¿sí? Y ese es un punto que tiene unas consecuencias, vaya, radicales en torno a la construcción de nuestras relaciones humanas, ¿sí? Eh, Desde el género, ¿no? Encontramos una paradoja entre el amor y la emancipación, ¿no? Queremos una pareja, pero también queremos ser libres, ¿sí? Al mismo tiempo, entonces son puntos bien importantes que hay que tomar en cuenta. Y bueno, yo me encontré un conjunto de preguntas que nos dicen, ¿es posible un amor entre iguales? Comúnmente la misma forma en que nosotros hemos construido nuestra percepción del amor, hay una desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad y vaya, no solamente dentro del amor romántico, nosotros lo podemos leer dentro de la misma epístola Melchor Ocampo, ¿sí? Nosotros observamos ahí un conjunto de desigualdades, ¿no? El matrimonio se construye bajo un conjunto de relaciones desiguales, ¿sí? Entonces, ese es el punto que nosotros estamos cuestionando, ¿sí? Que estamos observando que nuestro presente no nos gusta, no nos agrada, nos parece además, además de invasivo, nos parece muy constrictivo, ¿sí? Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Nos dice, ¿acaso es verdad que la liberación personal y el amor constituyen dos opuestos irreconciliables? Fíjense, ¿no? Pues cada quien quiere perseguir sus propios sueños, cada quien quiere perseguir su autorrealización. Bueno, pero eso se puede hacer en pareja. Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como les digo, mi asunto no se trata de moralizar, se trata de ir presentando una serie de elementos, pues, para tomar decisiones, ¿no? Cuando el entusiasmo juvenil se ha perdido, cuando ya no se ven metas ni objetivos, resurge la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Vuelvo a entrar ahora en este conflicto existencial, ¿sí? Y no solamente yo, un montón de gente, ¿no? Vemos entonces que todas estas cuestiones, estas paradojas, tienen repercusiones sobre los estamentos modernos. ¿Y cuáles son los estamentos modernos? La familia, ¿sí? La familia es un estamento moderno, ¿sí? El conjunto de relaciones sociales que nosotros vamos estableciendo a través de la familia y de las relaciones de género, ¿sí? Esos son los estamentos modernos, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo así? Porque en su momento los diferentes teóricos sociales como Max Weber o el mismo Carlos Marx establecieron que las primeras divisiones del trabajo, ¿sí? En su teoría, pues fueron hechas a través del sexo, ¿sí? Actividades para hombres, actividades para mujeres, ¿no? Y hoy en día, pues vaya, este conjunto de elementos que pueden constituir, digamos, puntos fundamentales para la lucha de clases, pues se están, digámoslo, como resignificando en nuestro presente, pero en torno con esta variante, el género, ¿sí? Bueno, hay una colisión de intereses entre el amor, la familia y las libertades personales, ¿sí? Queremos todo eso al mismo tiempo, pero también esto nos va representando ciertas diferencias, ciertos choques, ¿no? Ciertas irreconciliaciones, inconmensurabilidades. Eso es lo que observamos. Bueno, tenemos que, pues, la familia diferente, la familia es diferente, ha crecido, es mejor, ¿sí? Que la familia ahora es cambiante, es múltiple,
que proviene del divorcio, ¿sí? Además del volverse a casar, ¿sí? Por eso está la paradoja. Nos volvemos a casar, dice, de los hijos de tus pasados y de tus presentes familiares y de mis hijos también, ¿no? Esa es la familia de nuestro presente, ¿sí? Bueno, nos dice, el amor se hace más necesario que nunca antes, pero al mismo tiempo se hace imposible, nos dice Ulrich Beck en un libro titulado El normal caos del amor, ¿sí? Y ahí nos dice también, nos dice lo siguiente, el despliegue de la familia nuclear, su temporalización, la unión de los no apareados que ella representa, porque eso era, ¿no? Eso era digámoslo así, en nuestro pasado cercano, por lo menos en nuestro imaginario, eso es lo que significa el matrimonio, ¿no? Una unión de los no apareados, ¿sí? Por eso uno va de blanco a la iglesia, ¿no? Cosas de ese tipo. Este, nos dice, ¿no? Eh, es lo que representan sus mimos, su sacralización, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay valores ahí, ¿no? El valor de la fidelidad lo encontramos ahí muy presente, los de la lealtad, entre otros, ¿no? El de los de la protección es nuestro lugar de seguridad también, ¿sí? Que no en última instancia se basa en su carácter del monopolio en tanto que contramundo visible, ¿sí? Adquirido en la sociedad de riesgo y del bienestar destradicionalizada, ¿sí? O sea, nuestra sociedad está cambiando y por lo tanto las familias también están cambiando y pues bueno, también se encuentran en este ámbito, ¿no? Ya no, ya solamente se ve como una sociedad también pues, que no es abstracta, pero también está ya marcada por una serie de catástrofes, ¿no? Así es la sociedad de riesgo, la sociedad del siglo XXI, ¿sí? Y bueno, son una serie de elementos que nosotros estamos viviendo y en esa serie de elementos ahí queremos encontrar este ámbito, esta burbuja familiar, ¿no? Pero pues que ya no es una burbuja, también está afectada por este conjunto de relaciones. Bueno, nos dice lo delicioso, el poder simbólico, lo seductivo y lo salvador del amor, también crece con su propia imposibilidad, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, ¿no? La gente se casa y descubre que sus relaciones amorosas o su idea, su perspectiva del amor es imposible, entonces se divorcia, pero también busca nuevamente caer en esto, ¿no? En lo delicioso, el poder simbólico, lo seductivo y lo salvador del amor, ¿sí? Y vuelve a casarse. Ese es el punto, ¿sí? Nos casamos, nos descasamos, nos volvemos a casar, ¿sí? Y así múltiples veces, ¿no? A ver si, y pensando, ¿no? A ver si ahora la persona que tengo enfrente es la adecuada. Ya no se casa uno de una sola vez y para siempre, ¿sí? Sino que se están dando esta serie de cambios, ¿no? Y ya se han dado, vaya, los últimos años, en los últimos 30 años, ha ido creciendo, ¿no? El número de divorcios y nuevos matrimonios y así, ¿no? En estas formas que estoy platicando. Dice, esta extraña ley se esconde tras las cifras de divorciados que se casan de nuevo, tras el delirio de grandeza con el cual la gente busca su yo en el tú, ¿sí? Ojo, dice, en el hambre redentor que hace abalanzarse los unos a los otros, ¿sí? Entonces viene un nuevo conflicto de clases que trasciende el ámbito de la seguridad y el bienestar social y se dirige a observar las contradicciones entre la libertad, perdón, la igualdad y la familia, ¿sí? Por ahí había otra frase, luego se las platico, ¿sí? Y bueno, ok. Esto también nos ha llevado, por otra parte, la misma perspectiva de género, ¿sí? Ya nos ha llevado a identificar un conjunto de contradicciones y a una pérdida de identidades sociales tradicionales, ¿sí? Con tan solo un ejemplo, ¿sí? Nosotros actualmente hacemos un conflicto por quién friega los platos en la casa, ¿no? Eso es lo que vemos. Vemos también que hay una serie de conflictos al mismo tiempo, y aquí me voy a hacer hincapié un poco más, ¿sí? Por la sexualidad masculina y la femenina, ¿sí? Y bueno, justamente por eso empezó esta invitación, esta charla, junto con el maestro Francisco, me decía un poco, bueno, es que estaría bien preguntarse, plantearse si los piropos son válidos o de plano hay una actitud exagerada o excesiva en torno
a la misma prohibición o censura de los piropos en nuestro presente. Y eso pues obviamente nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a ver si la sexualidad, cómo se construye, ¿no? ¿Cómo se está construyendo entonces en nuestro presente la sexualidad masculina y la sexualidad femenina? ¿Sí? ¿Qué es lo erótico? ¿Sí? ¿Cómo está permeado a través de las políticas? ¿Sí? Estas políticas acerca de lo que es políticamente correcto y lo que no lo es, ¿no? Entonces, a lo mejor el piropo tiende a desaparecer, ¿no? A lo mejor, ¿por qué? Pues porque sencillamente este conjunto de libertades y de derechos nos dice muy claramente que el acoso es muy sencillo, por bonito que suene, si a la persona que se lo diriges pues no le parece, pues no le parece y hay que respetarlo, ¿sí? Y ese es el punto en el cual nosotros entonces empezamos a observar cómo de maneras superficiales y profundas nuestra sociedad está cambiando. Que el piropo vaya a sobrevivir, no lo sé, ¿no? Pero aquí entonces habría que preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo queremos que se construyan los cortejos en la actualidad, ¿no? Los cortejos amorosos, los cortejos sentimentales. Ese es el punto. Bien, dice aquí, nos dice, al principio no sucede como algo generalizado sin el enfrentamiento del yo y del tú, ¿sí? Esto quiere decir que hay una politización del espacio privado, ¿sí? Es lo que nosotros estamos observando, ¿sí? El amor que históricamente visto se está convirtiendo en un potencial conflictivo y significativo, dice, no estalla de forma inmediata en enfrentamientos generales de poderes y situaciones, eso solamente pasa en las marchas, una vez al año, ¿sí? Sino en la inmediatez de personas implicadas, en sus características, errores, omisiones, que se transforman en motines de ajuste de cuentas e intentos de evasión, ¿no? ¿Dónde se dan los conflictos? En el ámbito privado, en el espacio de la pareja. Es ahí donde están los conflictos cotidianos, ¿sí? Y se ha dicho de manera algo más, de hecho, ahí en los conflictos cotidianos es donde nació la figura de la tóxica, ¿no? ¿Sí? Y digo la tóxica en femenino, porque yo nunca he escuchado que se refieran al novio tóxico. El tóxico no es una palabra que se exprese en masculino, ¿no? Digo, en el caso de las relaciones heterosexuales, ¿no? Pueden haber más relaciones, insisto, ¿sí? Pero la tóxica comúnmente se da en ese ámbito, ¿no? En la relación tradicional que entra en crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer hace una serie de reclamos. La pregunta sería, ¿cómo tomamos estos reclamos? ¿Sí? Habrá que escucharlos, son válidos, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces ahí hay que enfrentar esta figura, ¿sí? Y justamente, ¿no? Es ahí donde surge, en este espacio privado, en el ámbito de la pareja, ¿sí? Y nos dice, dicho de manera algo más profana, ¿no? También en el ámbito laboral hay conflictos, sí, pero hay una gran diferencia. En el ámbito laboral o en el ámbito empresarial o en el ejecutivo, ¿sí? Pues nadie está obligado a quererse, a fundar un hogar, a vivir en matrimonio, ni a criar hijos, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Es una diferencia. Que quizás hace un poco más intensos esta serie de conflictos, cómo lo vivimos, ¿no? Nuestra experiencia al respecto. Bueno, nos dice también Beck, nos dice, el amor es la religión después de la religión, ¿sí? Ha ganado el romanticismo y los terapeutas cobran, ¿sí? Eso es bien importante, ¿no? O sea, cómo también nuestra serie de conflictos ya no, pues no están en torno de la divinidad, ¿no? Sino que están aquí en cuestiones más terrenas y materiales, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y ¿quién es el que va ganando al respecto? El terapeuta, ¿no? Tenemos ahí una serie de conflictos existenciales que van por este lado. Bueno, a manera de conclusión y ya para no cansarnos, tenemos lo siguiente, ¿no? Los seres humanos han necesitado 2000 años para darse cuenta de un poderoso mensaje, ¿sí? Todos los hombres son iguales, pero tan solo un segundo, ¿sí? O menos, tal vez, ¿no? En el tiempo histórico de la larga duración, ¿sí? En solo 2 décadas empezamos a vislumbrar el siguiente error, aún completamente incalculable. Y las mujeres también, ¿sí? También son iguales. Entonces, eso es ahí donde está el choque, ¿no? El choque. ¿Por qué?
porque queremos amor, pero también queremos emancipación, ¿sí? Queremos amor, pero también competimos en el ámbito laboral, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Entonces, el plus de la igualdad nos conciencia todavía más de las desigualdades que persisten, pero incluso se están agudizando, ¿sí? Al mismo tiempo que nosotros tenemos más igualdades, somos más conscientes de las desigualdades, de las diferencias. Esas brotan de manera inmediata y se agudizan. Bueno, muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias por su participación. Agradecemos el detalle de la pintura y pasaremos a la sesión de preguntas. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, Déjate Alejandro Román ir. pregunta, ¿qué relación tiene el feminismo y la caballerosidad? ¿Qué relación tiene ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, que la misma caballerosidad estaba construida en la desigualdad, ¿sí? Este, esa es otra cuestión que estamos observando en el presente, ¿sí? Ya en nuestro presente, pues básicamente la caballerosidad nos decía, bueno, es que hay un sexo débil y hay un sexo fuerte, ¿no? Y por lo tanto el sexo débil necesita de protección, pero ya en el presente nos está diciendo nuestro presente, si hombres y mujeres somos iguales, entonces, ¿dónde quedó la debilidad? Si no hay la debilidad, pues la caballerosidad no se entiende. Ese es el punto, ¿no? Entra en conflicto, es lo que quiero decir al respecto. Quizá la forma en cómo nosotros estamos justificando los principios de, porque digamos, la misma caballerosidad va construyendo una serie de valores y va construyendo una serie de principios al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Pues la responsabilidad y el respeto, ¿sí? Supongamos un par de valores o principios que promueve la caballerosidad, ¿sí? La cuestión es cómo los justificamos. Los estamos justificando tanto el respeto y la responsabilidad porque el otro es débil, ¿sí? Esa sería la pregunta. Si lo estamos justificando así, pues frente a estas perspectivas de género, entonces tendríamos que decir, pues la misma caballerosidad tiene que resignificarse desde una perspectiva de género. Eso es lo que habría que ver. Y no pensar, o no seguir pensando que el caballero es el fuerte y la mujer es el débil, ¿no? Y eso solamente funciona en las relaciones heterosexuales, la misma caballerosidad. Hoy tenemos otro conjunto más de relaciones sumamente diversas, ¿no? Entonces también hay que pensarlo, ¿no? A lo mejor la caballerosidad solamente se está acotando a lugares muy, muy pequeños, ¿no? Eso también habría que ver, ¿sí? Ok, Marlene pregunta, ¿cómo encontraría un balance entre el amor y la libertad? ¿O cree que lo que en realidad buscan es libertinaje? ¿Cómo encontrar un balance entre el amor y la libertad y si lo que en realidad se busca es un libertinaje? Bueno, eso depende, ¿no? O sea, las mismas libertades tienen que ver con el hecho de que, número uno, la persona es un sujeto de derechos, ¿no? ¿Sí? Aunque se sea un menor de edad, ¿sí? Se es un sujeto de derecho, ¿sí? No es la persona, sea hombre, sea mujer, el hijo como tal, porque no solamente uno es mujer o es hombre, es hijo o es padre o es muchas otras cosas, ¿no? En ese ámbito habría que ver, ¿sí? Em, Ponemos lo siguiente, eh, la, las, el caso de las mujeres, pues también tienen que hacer uso de sus libertades sexuales, ¿no? Las libertades tienen que verse con una perspectiva de género, ¿sí? También al respecto. Si hay libertinaje o no, pues bueno, eso depende de los criterios y del juicio personal de cada uno, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Porque yo te podría decir, bueno, es que una persona es promiscua, hay promiscuidad, bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué significa, no? Al mismo tiempo, la misma promiscuidad, que bueno, supongo que eso va ligado con el libertinaje, ¿no? Eh, pero aquí, bueno, lo que yo considero es que la persona debe ser responsable de sí misma y de su salud, ¿sí? Eso es lo que considero. Y obviamente, ¿no? De tener un conjunto de responsabilidades con el otro, con quien más está.
Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Me parece que por ahí sería la cuestión, ¿no? O sea, las libertades, pues queremos más libertades, sin duda, ¿no? Eso sin duda. Que estas libertades se conviertan en libertinajes, pues dependerá, ¿no? Dependerá de los mismos casos, ¿sí? ¿Qué significa libertinajes? Los libertinajes pues no son específicamente generales o generalizables a todos los casos, ¿no? Son por casos particulares, se tendría que estar analizando al respecto, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Ok, la maestra Mayeli pregunta lo siguiente. Yo, docente, ¿cómo me debo mostrar ante los alumnos para promover la igualdad de género? ¿Hay alguna recomendación? Sí, claro, hay muchas recomendaciones al respecto. Maestra, efectivamente, pues número uno, pues lograr a través de la misma participación en procesos democráticos dentro del aula. Recordemos, la democracia no solamente es una, digámoslo así, una forma de gobierno, también es una forma de vida, ¿sí? Entonces, en el conjunto de participaciones que nosotros tengamos dentro del aula, ¿sí? Y tenemos que ver que efectivamente sean con perspectiva de género, ¿sí? Que a veces como profesores nos estamos inclinando sobre un conjunto de personas de un sexo que sobre los de los demás, ¿no? O empezamos a causar también, pues contra lo diferente, empezamos a causar también, digamos, elementos o actitudes o prácticas que sin darnos cuenta generan exclusión, generan segregación, generan segmentación, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que estar cuidando. Uno debe estar pendiente al respecto de estos asuntos en el aula. Por otra parte, también, si nosotros queremos una perspectiva de género en la escuela, también debemos de empezar a promover dentro de nuestra escuela, como le digo, este conjunto de elementos legales que van también, digamos, justificando y fundamentando nuestras normas de convivencia, ¿sí? Nuestros lineamientos de convivencia también, hay que ir tomando en cuenta que en efecto, si ya tenemos protocolos, ¿sí? Con respecto de lo que es para erradicar o contra el acoso escolar o contra el acoso sexual o contra el hostigamiento o contra las violencias, ¿sí? De género, pues hay que hacerlos públicos, ¿sí? Y hay que hacer campañas a través de nuestra escuela para que también exista una cultura de la denuncia, porque algo pasa también, ¿no? El conjunto de elementos que se dan en la escuela puede haber acoso escolar y se puede estar dando entre los mismos estudiantes, ¿sí? Como también se puede estar dando entre profesores y estudiantes, ¿sí? Y eso es justo también lo que hay que erradicar en las escuelas, ¿sí? Eh, Nosotros debemos tener en cuenta que ya somos servidores públicos, ya somos sujetos obligados también, y este conjunto de leyes nos atañen, ¿sí? Y hay que ponerlos en práctica. Por otra parte, también dentro del currículum, ¿sí? Dentro del currículum habría que establecer algún conjunto de estrategias que fueran transversales con el conjunto de los derechos humanos articuladas de esa manera, ¿sí? Para poder promover una educación con una perspectiva de género. Entonces, me parece que hay bastantes actividades que se pueden hacer tanto a través del currículum como a través de nuestras prácticas y dinámicas culturales, académicas o extraescolares, ¿sí? Y también a través, digámoslo así, de un conjunto de elementos legales que le permiten entender al estudiante que no tiene por qué esconderse o cambiarse de escuela por una situación de acoso sexual, ¿no? Al contrario, ¿no? Buscar esta transparencia y digámoslo así, este respeto por los derechos humanos con una perspectiva de género, ¿sí? Ok, Ismael nos pregunta, entonces, ¿el feminista mató al caballero o el caballero creó al feminista? ¿El feminista o la feminista? Eso sería como la primera cuestión que yo haría para
para esta indagatoria. Yo diría que es el caballero el que el caballero tal vez se encuentra, no creo que le hayan dado muerte al caballero, sino es el caballero el que se encuentra en nuestro presente en una crisis, ¿sí? En una crisis porque el ambiente cultural, ¿sí? Y esta promoción de los derechos humanos con perspectiva de género, pues tiene que rearticularla, porque les digo, si la caballerosidad está construida a través de un conjunto de elementos justificados en la desigualdad entre hombres y mujeres, pues tiene que replantearse, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? No es que se pierda el respeto tiene que mantenerse. Lo que se tiene que cambiar es la concepción de esa desigualdad, ¿sí? La concepción de la construcción de la caballerosidad. Eso es lo que se tiene que cambiar, ¿sí? Lo que se tiene que modificar, ¿vale? Ok, y la última pregunta la hace Sergio y dice, ¿la castración será una fórmula para poder vivir en pareja? Lo pregunto desde una percepción lacaniana. Desde una percepción lacaniana, bueno, físicamente la castración en México está prohibida, ¿sí? Está prohibida de manera legal. Eso es el número uno, ¿sí? Porque nuestra Constitución, una vez que se adhirió al Pacto de San José, torturas físicas, ¿sí? Están prohibidas, así, para empezar, ¿no? Entonces, este sería el elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora bien, con respecto del psicoanálisis, de las metáforas psicoanalíticas lacanianas, y freudianas también, en su caso, ¿sí? Pues de la misma manera, ¿sí? Son teorías que surgieron, pues en su caso, el caso de la teoría freudiana surgió en el siglo XX, a principios del siglo XX, el caso de la teoría lacaniana surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero no toma en cuenta los efectos de la Segunda Guerra Mundial y entre esos efectos están los derechos universales, ¿sí? Entonces también hay que tomar en cuenta esta parte, ¿sí? Hay que hacer una reconstrucción metafórica de los conceptos que estamos ocupando dentro de la psicología, ¿sí? Y obviamente, ¿no? También desde una nueva voluntad política que emerge. Ok, con eso cerraríamos la sesión de preguntas y nuevamente le agradecemos por el fondo y de mi parte esto sería todo y le cedo la palabra al monitor de esta charla, la maestra Delfina. Muchas gracias. Muchas gracias.